Buenas tardes, oyentes de RCM, Radiemos Collado Mediano. Son las 6:02 de la tarde del 4 de junio de 2020. Vamos a tener hoy un nuevo programa especial de Confinados, en el cual tenemos como invitada especial a Loreto Arenillas Gómez, diputada de Más Madrid, portavoz de la Comisión de Mujer. Loreto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y nos acompaña, como siempre que hablamos de temas de mujer en nuestra radio, Marisa, responsable de feminismo y mujer y responsable del programa con M de Mujer de Radiemos Collado Mediano. Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, sí, bien. Bien, pues estar con vosotros. Estupendo. Loreto, pregunta ineludible. ¿Cómo has llevado el confinamiento? Bueno, pues la verdad es que yo por suerte no lo he llevado mal. He podido estar en casa, he estado confinada con mi hermana, entonces no he tenido que estar sola, he estado acompañada. Tengo facilidades para poder teletrabajar, entonces aunque hemos tenido bastante ritmo de trabajo y, y bueno, hemos estado investigando y haciendo cosas en la Asamblea de Madrid, con la Asamblea paralizada, por supuesto, porque el PP lo que ha hecho ha sido paralizar toda la acción de gobierno, pero bueno, yo no he pasado un mal confinamiento, también me ha dado tiempo a leer, a pensar. He tenido la suerte de que llegase un perrito justo en el confinamiento, entonces bueno, no lo he pasado mal. Y como mujer, ¿crees que se lo has vivido de una manera diferente, al margen de que tú personalmente lo hayas pasado, o las mujeres han tenido algún problema más en el confinamiento en sí? Sí, yo creo que las mujeres, claro, yo tengo suerte porque yo no tengo cargas familiares, entonces, bueno, pues mi situación, por decirlo de alguna manera, es muy privilegiada, pero yo sí que creo que las mujeres son las grandes perjudicadas de este confinamiento. Tanto aquellas mujeres que tienen familias y hijos o hijas o personas dependientes a su cargo que se han tenido que rebajar jornadas, ver, ¿no?, mucho más vulnerado su derecho al tiempo, mucho más sacrificadas para los cuidados y demás, se han visto en una situación de vulnerabilidad mucho mayor. Y las mujeres, pensad, por ejemplo, las mujeres que estaban encerradas con sus agresores. Pues las mujeres que han tenido que estar encerradas con sus agresores han tenido que pasar unas situaciones muy, muy, muy complicadas. Entonces, yo sí que creo que durante la pandemia hay una diferencia muy grande entre un hombre confinado y una mujer confinada. Y creo que las mujeres sí lo hemos sufrido más que los hombres, por supuesto, y mucho más si es una mujer víctima. Claro, evidentemente. Marisa, toda tuya. Bueno, pues vamos a hablar de las repercusiones del COVID en las mujeres y en las niñas. El COVID-19 es un bichito diminuto que no es igualatorio tampoco. O sea, pensábamos que todo esto iba a ser igual, que iba a ser muy transversal el contagio y una serie de historias, y se ha visto que no es así. Y esto no es una cosa tremenda, o sea, como para decir, oh, para las mujeres, no. Las mujeres nos estamos contagiando más, pero por distintos factores que todavía no están confirmados, pero que hay sospechas sobre ellos, está atacando de una forma mucho más agresiva a los hombres, son más hombres los que ingresan en UCI y son más hombres los que fallecen. O sea, es tremendo, es terrible, porque en el fondo lo que estamos viviendo es una tragedia. Una tragedia de la cual pues parece que no nos estamos, o muchos no se están dando cuenta de la situación tan terrible que tenemos alrededor. Entonces, ahí están las mujeres. O sea, ¿qué situación tienen las mujeres? Y ya que salimos, y siempre salimos con más esperanza de vida, aunque luego nuestra vida en los últimos años sea una cosa desastrosa, generalmente para las mujeres, porque estas son más pobres, más ancianas y además pues con discapacidades, que eso también es otra de las cosas que hay que mirar creo que en el tema de mujeres, la discapacidad en la mujer, que tampoco se habla mucho, porque ella es la que lleva los cuidados siempre, hasta el final prácticamente en muchas casas. Bueno, pues pasando de esto, iba a hablar de lo mismo que has hablado tú, de la situación del confinamiento para las mujeres, y la pregunta es simplemente si tú piensas o si se piensa que el confinamiento tal y como se ha estipulado, tal y como se ha
creado está afectando más a las mujeres y a las niñas, que ya de por sí venían con un bagaje de atrás bastante precario en esa situación. Entonces, claro, no se ha hecho, quizás no se haya podido hacer con perspectiva de género, pero es que luego con el tiempo las cosas, o sea, llevamos 3 meses para ir dejando que las cosas fluyan. Pero si es que no se ha hecho con perspectiva de género, ni se pretende, ni se la espera. Nosotras estamos impulsando muchísimo desde Más Madrid para intentar meter perspectiva de género en todas las políticas, pero no es posible. Pero es que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que la pandemia lo que ha hecho ha sido como mostrar las grietas que ya tenían los gobiernos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la grieta más grande que ha mostrado la pandemia en la Comunidad de Madrid? Bueno, pues que tiene una política nula para las mujeres, para los temas de conciliación, para los temas de violencia. O sea, ¿cómo vamos a poder hacer en una pandemia medidas adecuadas cuando el PP ha recortado en la última década un 45% en el presupuesto de mujer y un 5% en el último año? O sea, con esos recortes presupuestarios ya era muy difícil hacer unas buenas políticas para esta situación. Era extraordinariamente difícil. Es como llover sobre mojado, no era viable. Lo que pasa es que además de eso, y porque están gobernando con la ultraderecha, no han hecho nada. No, para que os hagáis una idea, nosotras estábamos muy preocupadas por el tema de las mujeres, por lo que habíamos dicho antes y por lo que habías dicho antes también, ¿no? Y nos ha costado 2 meses que alguien se reuniese con nosotras, con el grupo parlamentario de Más Madrid, para hacer alguna propuesta, para poder hacer nuestra labor de control al gobierno, de, oye, ¿qué es lo que estáis haciendo? Y para nosotras poderles dar algunas ideas de algunas medidas que creemos que eran urgentes de implementar en la Comunidad de Madrid. Pues 2 meses hemos tardado en reunirnos con ellos. No está nada previsto, ¿no? O sea, claro que se podían hacer cosas, claro que podían haber hecho, por ejemplo, bueno, nosotras se lo pedimos, hacer un hogar seguro, o sea, alternativas habitacionales de manera inmediata. Han bajado los pisos tutelados, los centros de acogida, las casas, todo, han reducido el número de ocupación que podía haber en el centro, ¿no? Lo han reducido. Vale, pues en una situación de pandemia ese número es insuficiente. Ya lo era en la normalidad, pues en la situación de pandemia es todavía más insuficiente. ¿Han hecho alguna alternativa a esto? Ninguna. Había opciones porque, de hecho, el Estado sí generó un Real Decreto que pedía que se hicieran alternativas habitacionales de manera inmediata, utilizando dinero del Pacto de Estado y demás. Bueno, la Comunidad de Madrid no ha hecho nada. Han habilitado 15 plazas. 15 plazas que podían haber habilitado 20 o 40, porque tampoco hay ningún dato. O sea, otra de las cosas que nos faltan para poder hacer buenas medidas son datos fiables. La Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid no tiene un solo dato. Es que tiene tan poco desarrollado y ha pensado tan poco en las mujeres que si os metéis en la web de la Comunidad de Madrid de Mujer, hacedlo, de verdad. Parece que no ha pasado una pandemia, porque no hay ningún sitio, no hay ningún lugar en el que tengas una guía rápida de acceso, ¿no? O sea, imagínate que eres una mujer encerrada en su casa con su agresor y quieres mirar rápido cuáles son los recursos a los que puedes acceder. Bueno, pues la Comunidad de Madrid no te da información, no te da nada. O sea, tú te metes y no encuentras nada. Entonces, bueno, muy de acuerdo con todo lo que habías dicho y claro que había opciones, lo que pasa es que el gobierno del Partido Popular no tiene a las mujeres como una prioridad y lo estamos sufriendo mucho más, pues por lo que estabas señalando, porque nosotras al final somos o víctimas de violencias, que hay diferentes tipos de violencias, y por supuesto no solo el asesinato, o somos las que al final acarreamos todos los cuidados de la casa, de los niños y de las niñas, de las personas mayores. Entonces, claro, la situación es mucho más compleja. De hecho, no sé si lo visteis, había una encuesta que salía y decía que en el momento de confinamiento absoluto en el que no podíamos salir de casa, era el hombre el que más salía a hacer la compra. Que es que esto es, ¿no? Como de manual de machismo, que es como, claro, en el momento en el que salir a hacer la compra se convierte en un privilegio, ¿quién lo hace? Pues el hombre del hogar, por no hablar de que seguro que os ha pasado y los dos lo habéis podido ver, ¿no? Que estáis en el supermercado y escuchas al señor, oye, pero ¿cuál era la marca de detergente? Oye, pero de este arroz, ¿cuál era el que tenía que comprar? Oye, que no sé qué, ¿no? Entonces, claro, solamente salen
a hacer la compra porque es un privilegio. Entonces, en el momento en el que se convierte en un privilegio, sale el hombre de la casa, pero no tiene ni santa idea porque no ha hecho la compra en su vida. Entonces, todas estas situaciones que son casi cómicas, bueno, pues las hemos tenido que sufrir nosotras y la Comunidad de Madrid no tiene sensibilidad para tratar estos temas, ni tiene imaginación ni medidas y, por supuesto, nunca pone recursos, que es lo más importante. Si no hay recursos, hay poco que hacer. Está demostrado, ya lo hemos hablado, que el confinamiento ha agravado situaciones violentas o bien las ha iniciado en, digamos, los hogares, entre comillas, ¿no? La policía, en cambio, dice que no han aumentado las denuncias. Efectivamente, no han aumentado las denuncias, pero sí que ha habido un despunte absoluto de llamadas al 016 que llega casi al 50% de número de llamadas más, o sea, 212 o 216 llamadas diarias en el mes de abril. ¿Qué pasa con las instituciones también? O sea, es un mal mensaje. Y es un mensaje que he dicho y de la forma en que se diga por televisión cala. O sea, ya no hay problema con las mujeres están bien, no, las mujeres están confinadas. Las mujeres no pueden denunciar porque no tienen, quizá en los espacios que tú dices, que se van a la compra algunos, claro, no todo el mundo es maltratador, pero esos momentos son los que pueden aprovechar las mujeres para poder denunciar, para llamar al 016, para los niños para llamar a la Fundación ANAR, que también está subiendo como la espuma, el tema del maltrato infantil. Entonces, a mí es que de verdad, tú lo has hablado, la comunidad es una institución y la comunidad, y ni siquiera el Ayuntamiento de Madrid se está ocupando de estas cosas, porque Carmena dejó por hacer, era el primer centro de ayuda multidisciplinar para agredidas sexuales, un rape center de estos. ¿Y qué ha pasado con ese centro? Que ya estaba dotado de personas y que era, o sea, que es una cosa que además viene desde Europa, obligada prácticamente, que cada X mujeres tiene que haber un centro de este. No hay ninguno en España. Contra el abuso, contra todo, tenemos que luchar primero con que no victimicen. Claro. Sí, sigue. Que no, que es muy interesante porque lo que decías de las denuncias, pero primero, denunciar es una cosa dificilísima, ¿vale? O sea, denunciar es casi muchas veces lo último que haces. Y además hay que tener en cuenta que las mujeres que son víctimas de violencias pueden decidir cuál es la situación que quieren llevar, ¿no? O sea, ellas pueden ser víctimas de violencia, estar en una casa y preferir quedarse en la casa porque ¿a dónde se van a ir? ¿No? O sea que en un momento de pandemia ellas pueden decidir que esta quizá no sea el mejor momento para salir, ir a la policía, ir a denunciar, porque también hay una cosa que es muy interesante, que es que, claro, el momento de confinamiento lo que produce es mayor control a los agresores. ¿Por qué? Porque tienen a sus víctimas encerradas con ellas en casa, por lo tanto tienen más control y más dominación. Esto les produce mucha mayor tranquilidad. Entonces, probablemente el tipo de violencia que se ejerza no tiene por qué ser siempre física, que puede ser mucho más psicológica, porque también los agresores están en un espacio más de confort, entendedme lo que quiero decir, ¿no? Como que se sienten más tranquilos porque es que no, o sea, ella no va a salir nunca de casa, ella no va a hacer nada. Entonces, claro, tiene cierto sentido que las denuncias hayan bajado por el confinamiento, pero es que el 016 ha aumentado muchísimo las denuncias y en la Comunidad de Madrid es la comunidad que más llamadas ha registrado en el 016 de toda España. Entonces, claro, es evidente que las mujeres necesitaban medidas y necesitaban ayuda para soportar estas situaciones y desde mi punto de vista no se les ha proporcionado, al menos en la Comunidad de Madrid, todo lo que era necesario. Entonces, bueno, también hay que pensar en el post, porque ahora se va a producir la desescalada y en la desescalada poco a poco se irá pudiendo salir, se irá pudiendo volver a la normalidad y nos vamos a encontrar
situaciones yo creo que muy inesperadas. También hablábamos hace unos días con algunas asociaciones de la Comunidad de Madrid dedicadas a mujer y nos contaban que otra de las cosas que nos están poniendo el foco es que se están dando violencias entre compañeros de piso, ¿no? Una mujer con su compañero de piso, entonces él la agrede sexualmente. Eso es que no está en no está ni mencionado, ¿sabes? Entonces, claro, ese tipo de violencias existen, son nuevas, porque, bueno, no es que sean nuevas, sino que se están produciendo más ahora durante el tiempo de la pandemia y no hay campañas de prevención, de sensibilización, no hay nada. Y luego también, otra de las cosas que nos comentaban es que se están produciendo acosos a las mujeres que van paseando solas, porque claro, ahora ya estamos en otra temporada, ¿no? Entonces, en otra fase del confinamiento y tal. Pero durante la fase 0, que podías salir sola a determinadas horas y no sé qué, pues ahí te encontrabas con agresiones y abusos en la calle. Estas situaciones los hombres no las viven. No viven este tipo de realidades, ¿no? Entonces, entre que los hombres no la viven, la gente que hace política en la Comunidad de Madrid no las muestra, ni hace políticas para intentar sensibilizar y no culpabilizar a la mujer, ¿no? Porque hicieron una campaña que era no te quedes en casa. A mí me parece bien la campaña, me parece que es una campaña acertada, insuficiente, porque, hombre, que en todo el confinamiento hayas hecho una campaña en la que digas no te quedes en casa, pues es insuficiente. Pero está bien. Lo que pasa es que tenemos que dejar de poner la responsabilidad y el peso en las mujeres. O sea, hay que hacer campañas de sensibilización para los hombres, hay que hacer campañas de sensibilización para los vecinos y las vecinas, para el entorno familiar. O sea, que hay toda una serie de herramientas que, sobre todo para violencia, que deberíamos ser capaces en el siglo XXI de poner en marcha. O sea, no, podríamos utilizar los que... medios que tenemos y que tenemos herramientas en televisiones, redes, para que todas esas medidas, esas formas de educar las campañas han llegado a todo, pueden llegar perfectamente. Lleguen perfectamente y cambian un poco el chip de lo que se está viendo, porque también desde los medios se lanzan unos mensajes que son tremendos y que no nos hacen ningún bien. Pero mira, hoy sale lo de la manada, que han sido condenados por abuso. Y es como, pero señores, estos, o sea, han violado a una chica que estaba inocente. No podemos seguir diciendo que eso es abuso. No es legítimo seguir llamándole abuso a las violaciones. No es posible seguir con estos lenguajes. No. Pero esta es otra pregunta que me hago y que os lanzo. Si no estuviéramos en confinamiento, si las mujeres pudiésemos salir para protestar contra otra injusticia y otra humillación, porque en el fondo es una humillación lo que hacen con esas sentencias, ¿hubieran hecho esa sentencia? Porque esta chica fue la que la drogaron, la no sé qué, o sea, es que es con premeditación, nocturnidad y alevosía. Entonces, ¿qué quieren? O sea, ¿cómo interpretan la ley? Ese es uno de los problemas también que nos encontramos las mujeres y que me perdonen los que legislan y los que hacen la ley. Total, yo creo que, o sea, que por supuesto que cuando podemos salir a la calle también a la hora de interpretar las leyes lo hacen mejor, ¿no? Porque con todas las manifestaciones anteriores, por la manada precisamente, hemos conseguido grandes avances y ha tenido su resultado. Entonces, claro, si nosotras hubiésemos podido volver a salir a gritar, probablemente hubiera tenido su repercusión positiva. Y por eso no hay que olvidarse que hay que salir a la calle, aunque estemos donde estemos, seguir ocupándolas, seguir gritando, que aunque ahora en el confinamiento nos la haya ocupado la derecha, que esto es, vamos, terrible, las calles son nuestras, por Dios. Las calles deberían ser nuestras, desde luego. Podríamos hablar en todo el reto de que la mujer ha sufrido en este confinamiento un doble confinamiento. Sí, una doble pandemia. Realmente. Y aparte de eso, volviendo a esta polémica, ¿se ha estigmatizado de alguna manera también, o crees que puede haber sido todas las alusiones y referencias que se ha hecho sobre el COVID con respecto al 8M? Bueno, yo es que creo que lo del 8M ha sido ideología de derechas machista. Ellos ya tenían ellos ya tenían la idea de que el 8M estaba mal.
Claro, el 8M está mal porque el 8M ha sido el movimiento político, perdón, el movimiento social más grande de los últimos años. Entonces, claro que está mal porque empuja y tensiona a los partidos políticos y a la sociedad para cambiar de dirección. Entonces, claro que está mal para la gente que no convalida ni le gustan las políticas feministas. Entonces, la gente que ha atacado el 8 de marzo lo ataca porque ya lo quería atacar, ya tenía motivos de antes. Y esto les ha venido como agua de mayo. Porque tanto que lo ataca Vox, hicieron el acto en Vistalegre. El mismo día que estábamos el 8 de marzo, Vox tenía un acto en Vistalegre y había centenares de actos, conciertos, concentraciones, había un montón de cosas ese día y no se está hablando de eso porque no interesa ideológicamente. Pues hombre, en el 8 de marzo no sabíamos que todo esto iba a llegar, no sabíamos que la situación era tan grave. Ya está, es lo único que pasa. No sabes que la situación es tan grave y por lo tanto haces una concentración y ya está. Pero todas las críticas son críticas ideológicas y no tiene más nombre. Han decidido tener como un argumento que les vale como argumento objetivo y tiran de él, pero son críticas ideológicas, que si no es por esto lo dirán por otra cosa. Sí, pero es una forma de estigmatizar al movimiento también. Efectivamente. Porque es lo que decía antes, es que hay mensajes que calan. Y claro, es que íbamos consiguiendo poquitas cosas, pero íbamos poquito a poco. Pero es que puede ser un mazazo, depende cómo lo haya tomado la población. Y sobre todo a mí me preocupan las mujeres. Los hombres están ahí, pero las mujeres también hay que contar con que hay un número de ellas que bueno, pues que siguen a los programas, al Sálvame y a todas estas historias, que es donde les están metiendo todo este tipo de porquerías en la cabeza. En lugar pero tendremos tiempo, que siempre las mujeres siempre hemos sido luchadoras, no va a venir a la derecha a meterse un poquito con el 8 de marzo. Nos dará tiempo para volver a posicionar bien ese día, que es un día súper importante para nosotras y hay que pelear ese día. Y además es incierto, como diría aquel, no hubo tiempo de contagio. Aquí se ha hecho en la zona de la Sierra Noroeste una especie de encuesta accidental completamente de personas o de mujeres que habíamos ido o bien a Madrid o bien a la que se hizo aquí, que también se pensó que, bueno, que por el tema del virus, pues quizás sería más interesante hacer ciertas concentraciones en las poblaciones en las que estábamos. Y era una forma de que se nos pudiera ver también en las poblaciones, que en Madrid hay muchísima más gente. Pero también se pensó en el COVID, es decir, si vamos menos probabilidad podrá haber de un contagio si es que hubiera un contagio. Pero todo esto, como tú dices, o sea... Claro, son especulaciones, estaba por ahí el virus, todo el mundo se hacía preguntas, pero claro, es que no teníamos ni idea de lo que nos iba a caer. Y Sí. yo, vamos, mi opinión es claramente que las críticas son ideológicas y yo personalmente no las doy ningún tipo de validez. Pero que Ciertamente están invalidadas también. Ese mismo día, ciertamente, sin entrar ya en ningún tipo de acto concreto, alrededor de 2 millones de personas o algo más utilizaron el metro en Madrid. También. Solamente ya con eso, si realmente hubiese sido un foco, un punto concreto de inflexión en el comienzo del avance del virus, el propio día 8 de marzo, hubiese sido solamente por el uso del transporte público un punto de contagio brutal. Yo quería, porque claro, estamos hablando de mujer. Yo soy hombre, bien, y no. Entonces, vamos a ver, yo entiendo o empiezo a diferenciar con mucha conciencia que procuro tener, 3 tipos de mujeres, y permitirme que lo exprese así. Estamos hablando de mujeres en general, pero tenemos mujeres, digamos, maduras, de una edad normal, entre los 20, mayoría de edad hasta, no sé, que no me atrevo a decir edades. Es lo que te iba a decir, que meterte en el berenjenal de las edades y categorías está ahí. Pero a lo que voy yo, no es lo mismo para una niña, una menor que puede sufrir violencia machista en su hogar o su entorno, una mujer adulta o una mujer mayor, sin entrar en edades, ya, porque hemos visto que los últimos feminicidios que siempre ha habido, el índice de mujeres mayores ha sido mayor que el de las digamos más jóvenes. Sí. ¿Hay diferencia en estos 3 niveles o podemos generalizar entre todo en las 3? ¿O no existe esa diferencia? No sé.
Es que es muy complicado, porque Es muy además complicado. yo a veces, no sé tú, Loreto, pero con los feminicidios de personas mayores que tienen enfermedades crónicas muy avanzadas, con demencias, con tal, yo pienso que es un abandono de la sociedad también hacia estas personas. O sea, con eso no estoy, vamos, avalando al que mata, porque nunca se, pero hay situaciones muy trágicas en los feminicidios de personas mayores también. El no llegar, el verse que pueden salir en un desalojo, que la situación para las personas mayores también es tremenda. Claro, también hay que tener un tipo de personalidad para poder llegar a eso. Pero yo Sí, no sé la desesperación a veces, porque lo que sí que no se da es que las mujeres hagan lo contrario. Las no, no. mujeres no matan, generalmente. No, total. Y, o sea, muy de acuerdo. Y con las diferencias, pues hombre, no es lo mismo ser una persona menor que tu padre es la persona que te agrede sexualmente, que ser una pareja, no, o sea, como que claro que hay diferencias. No, yo no me atrevería a hacer ahora como un listado de las diferencias, ¿no? Pero Mm. sí que creo que las hay porque las relaciones y las propias mujeres con cómo se relacionan con sus agresores son distintas. Que es tu tío el que te agrede sexualmente, pues claro, la situación cambia completamente. Hasta que te atreves a contárselo, que tu familia muchas de las ocasiones no te cree. Es como, no, seguro que no habría pasado eso, o que les da vergüenza y prefieren no contarlo porque, bueno, pues porque siempre es muy difícil reconocer que hay alguien en tu familia que está abusando sexualmente de tu hija, ¿no? Entonces, eso se esconde, se pinta de otros colores, tal. Entonces, esas situaciones son complejísimas y muy distintas eh, a la situación de pues, una mujer de mi edad o más mayor que sufre violencia por su pareja, por su expareja, por un amigo, ¿no? Porque también es importante esto, que la violencia no es solo familiar, que es lo que intenta la Comunidad de Madrid. En plan, solo es violencia machista cuando es la pareja o en el núcleo familiar cuando se produce la agresión. Es como no. Nada, claro que no. Violencia machista es toda violencia ejercida a una mujer por el hecho de ser mujer. Eso es violencia machista, independientemente de si la ejerce contra ti tu pareja, no sé, o en la prostitución también, ¿no? Cuando hay violencia contra estas mujeres, no tienen relaciones de parentesco ni familiares, y también se produce violencia. Entonces, yo sí que creo que hay mucha diferencia tanto entre las edades de mujeres que sufren violencia como entre los tipos de mujeres que sufren violencia. Efectivamente. Sí, sí, yo creo que llevas toda la razón. Pues tú has llegado al tema de qué va a ocurrir en el después o en el ahora, porque claro, seguimos confinados de alguna manera. Y se me escapa una cosa, con el tema de los derechos sexuales y de reproducción en algunos países de Europa, incluso de España. ¿Qué está pasando? O sea, es que los países no se dan cuenta de que los derechos esenciales y el cumplimiento de los derechos esenciales salvan vidas. ¿Qué está Sí, por pasando? supuesto. De hecho, ahora tenemos dos problemas. La ONU sacó el otro día un informe que decía que los embarazos no deseados van a aumentar durante la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, nosotras en España no es el país en el que peor estamos. Tenemos reconocido el derecho, tenemos posibilidades que no siempre garantizadas, pero tenemos posibilidades de interrupción del embarazo. Pero claro, es que en la Comunidad de Madrid hay una cosa que yo estaba intentando lo estoy metiendo en la asamblea también para ver si lo podemos trabajar, que es ahora se produce la desescalada, si la ONU nos dice va a haber más embarazos no deseados, las clínicas vuelven a abrir al público, ¿no? Vuelven a tener un ritmo normal, pero eso también sucede, eso lo que favorece es otra vez a los acosos que se forman en las puertas, ¿no? De pasillos de gente que se llaman Provida, que esto es un nombre que yo nunca he entendido, ¿no? Porque Provida de quién. Pero bueno, la gente que se considera antiaborto se pone en las puertas y acosan a las mujeres. Entonces, ahí nosotras en la Comunidad de Madrid no tenemos capacidades legislativas para hacer muchas cosas, pero sí podríamos generar zonas seguras, ¿no? Que es como hacer un perímetro que dijera, bueno, todas estas zonas, a partir de aquí no puede venir nadie.
¿Por qué? Pues porque estas personas que van a una clínica a interrumpir su embarazo porque han decidido así hacerlo y que es un derecho, no tienen por qué estar escuchando a gente llamarlas asesinas, ni insultarlas, ni pasar por todo el estrés traumático que supone esa situación. Entonces, claro, la desescalada nos va a volver a llevar a ese escenario. Y ya después de todo el estrés del confinamiento, verte en ese escenario me parece horroroso. Y luego las clínicas que sí han estado funcionando en la Comunidad de Madrid, pero han estado funcionando autoabasteciéndose. O sea, no les han llegado las mascarillas, ellas mismas, las propias clínicas han tenido que dejar respiradores a hospitales. O sea, el material que han tenido las clínicas ha sido precario, se han tenido que autoorganizar. Bueno, pues gracias a que tenemos un personal sanitario muy bueno, lo han sabido gestionar, ¿no? Pero han tenido verdaderas dificultades porque, claro, al no poder tener muchas personas en la clínica para mantener los espacios de seguridad, han tenido que echar horas y horas y horas extra sin que nadie se los pagase, porque claro, toda una mujer que está gestando no la puedes separar de una semana para otra, porque el embarazo sigue por mucho que haya confinamiento, ¿no? Entonces también, bueno, estas situaciones se han dado y tampoco se han visibilizado. O sea, tampoco nadie ha estado hablando de todos estos temas, pero sí, claro, las clínicas ante interrupción del embarazo de la Comunidad de Madrid lo han tenido muy difícil, lo han hecho autogestionándose y ellas solas, y luego además es que vamos a volver a situaciones de acoso a mujeres que quieran interrumpir su embarazo. Y eso ya la Comunidad de Madrid, ya el PP no vio nuestra propuesta de zonas seguras y lo vamos a seguir intentando, pero es que esas situaciones van a volver a producirse. Y tanto que sí. Y además... Marisa, perdón un segundo. De cara ya, vamos a ir hablando ya un poquito también del tema de la desescalada, ¿no? Y de esa posiblemente nueva normalidad. Hace poco has escrito, Loreto, junto con María Pastor, un documento, un artículo, un reportaje que habla del plan para las familias, conciliación y cuidados. Imagino que es un proyecto que tenéis dentro de Más Madrid ya de cara a futuro. Cuéntanos un poco. Mira, pues os cuento. Nosotras estamos muy preocupadas porque las políticas de conciliación siempre brillan por su ausencia, ¿vale? La conciliación, la corresponsabilidad y los cuidados es una cosa que, a cara de la mayor parte de los partidos políticos, pertenecen al mundo privado. Entonces, esto lo que ha hecho ha sido que durante toda la pandemia las familias hayan soportado unas cargas abismales, porque tenías que estar trabajando, cuidando a la niña o al niño, y a la vez que hacías, bueno, todo, el trabajo, el tiempo de cuidado, el tiempo para ti, absolutamente todo en el mismo espacio y en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, ha sido agotador. María Pastor, que es compañera mía, es madre y ella lo decía, es que las familias nos estamos echando la pandemia a los hombros y nada nos está ayudando, ¿no? Entonces, la Comunidad de Madrid no ha hecho nada. De pronto se cierran los coles. Y claro, no se sabe cuándo se van a abrir, aunque hoy decía Ayuso en la asamblea que en julio, un par de semanillas igual los abrían. Tampoco ha dicho gran cosa, ¿no? Pero ha hecho así esa afirmación como buena presidenta. Entonces, claro, pues nosotros estábamos muy preocupadas porque decíamos, es que van a estallar. O sea, nadie se está preocupando de las familias y, o sea, que sé que es como un lenguaje muy coloquial, pero es que las familias van a estallar y a nadie les está importando las familias. Entonces empezamos a pensar cómo podíamos garantizar de alguna manera un plan de choque, ¿vale? Porque las medidas que hemos propuesto, que ahora intento resumirlas un poco, no son medidas a largo plazo, sino que son medidas para probar inmediatamente, que se hagan inmediatamente y que de alguna manera descongestionen la situación de las madres y de los padres. Entonces, ¿nosotras qué hemos visto? Pues primero, ¿qué es lo que está pasando? Que los padres y las madres se están teniendo que reducir las jornadas, porque es imposible cuidar de los peques y a la vez trabajar, ya sea presencial o en teletrabajo. Entonces, claro, primero, te reduces la jornada laboral, si es que sigues teniendo trabajo. Te reduces la jornada laboral, pierdes poder adquisitivo. Esto no podía ser. Por lo que dijimos, oye, pues la Comunidad de Madrid tiene que poner una renta. Entonces, hemos propuesto a la Comunidad de Madrid que haga una renta para los padres y las madres que se tengan que reducir la jornada, que sea complementaria. Si tú te reduces el 50% de tu jornada laboral, la Comunidad de Madrid te tiene que complementar el sueldo con el otro 50%, ¿vale?
y hemos dicho que esta renta tiene que ser de que obligatoriamente se lo tenga que coger primero el hombre y después la mujer, o primero la mujer y después el hombre, para que en ningún caso seamos las mujeres las que nos reducimos la jornada y seamos nosotras las que siempre ponemos por delante como la familia y que nos vamos quitando capacidad, ¿no?, de crecimiento profesional. Entonces, lo que le decimos a la Comunidad de Madrid es hagan rentas que permitan que los padres y las madres se reduzcan las jornadas y complementenlo salarialmente. Esta sería como la primera gran medida que la hemos llamado renta de los cuidados. Lo siguiente es que hay familias vulnerables, hay bastantes familias vulnerables en la Comunidad de Madrid que necesitarán cuidadores y cuidadoras. Entonces, a esas familias vulnerables creemos que sería necesario darles 650 euros al mes para poder contratar a una persona para que se haga cargo de sus hijos, ya bien sea porque ellos tienen que salir a volver a buscar trabajo, porque tienen que trabajar y no pueden hacerse cargo, por los motivos que sean, tener una ayuda económica que facilite que haya una persona que se pueda hacer cargo tanto de hijos y de hijas como de personas dependientes. Otra de las cosas que proponíamos era la flexibilización de los horarios y el teletrabajo. Como nosotras estamos en el ámbito de la Comunidad de Madrid, no podemos hacer una ley estatal de teletrabajo, que sería lo suyo. Entonces, lo que hemos propuesto a la Comunidad de Madrid es que dé incentivos fiscales a las empresas para que las empresas favorezcan el teletrabajo. Yo con el teletrabajo siempre tengo un poco de... Bueno, creo que hay que tener cuidado, porque tampoco sé si todas queremos que nuestras casas se conviertan en las oficinas, que todo esté mezclado, ¿no? Pero que sí que se favorezca que ahora que es muy difícil conciliar, se puedan utilizar más el teletrabajo para poder estar más en casa y cuidar mejor a los hijos y a las hijas. Y por último hemos propuesto bolsas de conciliación, que sería que se generen como horas de libre disponibilidad para que los padres y las madres los puedan coger de tal manera que tú acumulas un tiempo, unas horas y dices, bueno, pues ahora tengo 3 días libres, o a lo mejor no tienes 3 días libres, pero te vas 3 horas antes del trabajo todos los días, de tal manera que sea más fácil pues cuidar, porque es que además también es importante, porque durante la pandemia el cuidado lo estamos viviendo con muchísimo sacrificio, pero es que cuidar también es bonito, o sea, puede ser un placer y se puede vivir como un placer y como algo de calidad. Lo que pasa es que si todo lo que tienes alrededor lo único que te hace es generarte carga, no lo puedes vivir nunca desde ese placer. Entonces, bueno, pues este era el paquete de medidas que creíamos que eran importantes, lo hemos hablado con bastantes asociaciones y nos han dado buenas noticias que les gustaban y tal. Y es un plan de choque. Luego ya cuando se abran los coles y cuando la situación vaya a la normalidad, pues estas medidas quedarán escuetas y habrá que ampliarlas. Pero para ahora creíamos que era lo más rápido y lo que mejor se podría llevar a cabo. ¿Y qué respuesta habéis tenido con respecto a...? De momento ninguna. De momento ninguna. De momento ninguna. Yo también les propuse en la Comunidad de Madrid generar una mesa violeta, que era un espacio donde partidos políticos, todos, y entidades expertas en materia de mujer, todas, pudiéramos pensar ¿no?, cuáles eran los proyectos que había que impulsar en la Comunidad de Madrid para esta nueva normalidad. Esa medida está aceptada por el consejero de Políticas Sociales y todavía todavía no tenemos fecha de reunión, pero dentro de esa mesa violeta había una mesa de trabajo específica que sería para conciliación. Entonces, bueno, yo el jueves vuelvo a intervenir en el pleno y daré la brasa con esto y tengo esa aceptación que también intentaré tirar del hilo para ver si algo podemos conseguir. Sí, Marisa, por favor. No, que fíjate todo lo que has hablado del teletrabajo, de los niños, en familias donde hay un padre y una madre. Pero de las familias monoparentales, ya la familia no es igual que antes, hace ya mucho tiempo. Entonces, familias monoparentales donde lo normal es que sea la mujer la que está llevando también el tema de los niños. O sea, eso ha tenido que ser de locos. El tener que teletrabajar, llevar todo el tema, además, educativo que han estado haciendo también los que han podido vía telemática y ocuparse un poco de sí misma. Sí, total, se me ha olvidado antes decirlo porque lo de las familias monoparentales o monomarentales es súper importante y en la renta lo que poníamos era que las familias monoparentales o monomarentales podían reducir su jornada hasta el 100% y la Comunidad de Madrid tenía
que complementar el salario con el 100% de la jornada, porque claro, ese tipo de familias es que están siempre en un paso entre la pobreza y la no, porque claro, en el momento en el que la persona que trae dinero a la casa se queda sin trabajo, ya pasa a ser familia vulnerable inmediatamente, ¿no? Como que hay una línea que haces clac o clac. Y entonces, claro, son familias mucho más vulnerables y hay que tenerlas en cuenta y lo que decíamos, renta para ellas también del 100% y prioridad a la hora de los bonos canguros o, ¿no? Que hay que ponerlas también en escena a este tipo de familias. Sí, 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 sí. Pues estupendo lo que habéis pensado, la verdad. A mí cuando lo leí me gustó la idea, a ver qué pasa ahora con la Comunidad de Madrid, que ese es el problema. Yeah. Pero yo ahora voy con los que están solitos. ¿Cómo puede afectar la nueva normalidad esta que a mí de verdad es que no me gusta nada eso de la nueva normalidad? A las trabajadoras de los sectores asistenciales o informales, a las mujeres que sufren marginación, a las discriminadas, gitanas, migrantes, solicitantes de asilo, mujeres trans. Estas mujeres están siempre más expuestas a la actuación de agentes estatales. ¿Y creéis que el Estado debe garantizar? Vamos, no es que el Estado ya se le han dado unas normas desde la ONU, desde la Unión Europea, para cómo llevar todos estos temas. Pero el Estado en sí tiene, o las comunidades, claro, porque es que este es el problema, comunidades y Estado, deben garantizar que las actuaciones policiales con estas mujeres van a ser de una forma proporcionada, que para muchas no signifique el que las deporten. El tema, aquí está metido todo el tema de la trata, también está metido todo el tema de la prostitución. Es que son muchos frentes en los que nos movemos o en los que se mueven muchas mujeres. O sea, es que nos han explotado todos los frentes. Nos han explotado todos los frentes, o sea, las mujeres en situación de esclavitud laboral, igual que los hombres, porque también hay, pero es que ellos están utilizando a niños también. O sea, ¿para qué utilizan niños? O sea, es como un mundo de locos lo que estamos viviendo, que ya lo habíamos empezado a vivir hace años, pero bueno, ya esto, lo del COVID, o nosotros mismos, ha sido como un boom, ¡hala! Todo se nos viene abajo y de paso nos aprovechamos de que se ha venido abajo. Y no, eso no puede ser. Total, no puede ser. O sea, yo creo que yo creo que las personas más vulnerables, que son los colectivos que acabas de nombrar, hay que generar normas específicas desde el Estado que garanticen la seguridad y el bienestar. Con la trata, bueno, hay algo un poquito más avanzado, pero que queda, o sea, es que eso, o sea, estos sí que son los temas con los que nunca hemos terminado de tener las soluciones, ¿no? La inmigración, la trata, prostitución, son temas que están muy enquistados y que ahora nos explotan de nuevo en las caras y hay que volver a pensarlos. O sea, hay que volver a pensarlos para garantizar un poco el derecho de esas personas a tener una vida digna. Y a mí sí que me parece que es una buena noticia el ingreso mínimo vital, porque algo nos va a ayudar en todos estos sectores, ¿no? O sea que tiene muchas limitaciones el ingreso mínimo vital y bueno, yo es que soy partidaria de una renta básica universal, pero esto ya es otro tema. Pero sí que creo que el ingreso mínimo vital ha venido como un poco con una bomba de oxígeno. Entonces, dentro de las cosas que hay que hacer, que al menos podamos garantizar que estos colectivos que van a ser... Hoy salía un artículo en El País que decía, el ingreso mínimo vital tiene nombre femenino, porque claro, la mayor parte de las personas que van a acceder, y menos mal, a este tipo de ayudas van a ser mujeres. Entonces, eso de alguna manera va a darles algunas herramientas para poder tener mejores condiciones de vida. Entonces, yo ahí al menos celebro bastante que por lo menos haya un ingreso mínimo vital. También se debería, todas estas personas que he citado antes, deberán tener el derecho a recibir una sanidad universal. También. Nosotras desde Más País hemos llevado blindar la sanidad en la Constitución para invertir en sanidad y que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado ahora. Que lo que nos ha pasado ahora básicamente es que todos los recortes que hemos ido llevando durante años y años en sanidad
pues bueno, pues han hecho que ahora mismo colapse la sanidad. Si hubiésemos tenido una sanidad pública en condiciones, probablemente la situación la hubiéramos llevado mejor, ¿no? Y esto lo cuenta muy bien Mónica García. Sí, 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 sí. No, y es así. Y bueno, y no ha colapsado gracias a los A los profesionales. sanitarios, a Bueno, a las los personas sanitarios y a las señoras de la limpieza y al también, técnico del que efectivamente. nadie se ocupa nunca, pero está ahí también y aparece cuando se le necesita. O sea, yo entiendo que esto no lo hemos vivido nunca, y que aquí no ha habido todo eso que políticamente desde la derecha se busca. Bueno, sí, son muchos muertos, pero es una pandemia y hasta que no nos entre en la cabeza lo que es una pandemia, Sí. y las muertes, o sea, que puede llevar, y que a mí me sorprende que no hayan sido muchísimas más. Yo soy sanitario. Entonces, yo lo que tengo miedo es el rebrote, y el rebrote que ya pille a los profesionales sanitarios en su totalidad o en su mayoría femeninos, o sea, tanto médicas como enfermería. O sea, los hospitales están llevados por mujeres, quitando los gerentes normalmente. Entonces, o sea, puede pillar ya a estas personas con la baja, con la moral hasta los suelos, porque es muy duro. No es repetir esto que nos están metiendo el mantra, no. Es muy duro ver morir a la gente. Y en las Es muy duro. condiciones en las que han tenido que morir, y en las situaciones de falta de seguridad y de cuidado a las mujeres que estaban llevando, y a los hombres, a esas personas, de no darles, o sea, ni siquiera unos equipos. Sí, sí, sí. Que el mercado internacional ha debido de ser como la época de Drake y de los piratas, o sea, pero hombre, o sea, no había nada de previsión. ¿Dónde estaban? O sea, tenía que haber algo de previsión. ¿Y dónde estaba? Ya. ¿Qué se ha hecho con ella? O con ese dinero destinado a la previsión. Es que eso son cosas que tienen que salir también. O sea, no. Sí, o sea, yo creo que de esta pandemia sacamos la lección que me parece que es importantísima, que necesitamos los servicios públicos y que necesitamos y que tenemos que poder producir cosas en España. Entonces, ante esa lección absoluta que ha costado mucha piel en esta pandemia, bueno, pues yo creo que a lo mejor, quizá cuando venga el rebrote, que yo estoy de acuerdo que probablemente haya otro, nos pille un poquitito mejor. Vamos a tocar madera, pero bueno, tener esa lección a mí sí me parece importante. Tener la lección de que necesitamos los servicios públicos, bueno, pues ya lo decíamos muchos durante mucho tiempo, ¿no? Pero ahora al menos sí que ha calado que es una prioridad. Y esperemos que no se borre Y esperemos que rápidamente. no se borre. Igual que se han borrado los aplausos, que bueno, quizá tenían su aquel en un momento ya de que terminaran, pero se vuelve a hacer los aplausos todas las semanas delante de los centros de salud. Por lo tanto, Eso, eso es otro inicio también eso es para otro apoyar inicio, a los que nos tienen que cuidar, efectivamente. nuestros cuidadores principales. Por lo Sí, tanto, yo fui al de mi centro de salud, que de aquí del barrio, y la verdad es que es súper bonito, porque claro, salen y notas una energía positiva de todos los vecinos y las vecinas juntas aplaudiendo, que dices, mira, al menos ¿no? No te puedes abrazar, no te puedes tocar, pero esta energía positiva de aplausos y, bueno, tiene un aura que es especial y agradecer todo ese trabajo es súper importante. pues sí. Yo ya casi estoy terminando. Sigo con los desastres estos que no se van a... Bueno, que sí se pueden solucionar. O sea, los CIES en teoría se han cerrado, y entre otras cosas se ha ido la gente. Y la gente, yo tengo noticias de que la mayoría se han marchado del país, y que han podido llegar incluso muchos a Alemania, a Francia, a otros países, y que están incluso con sus familias. Lo cual eso, pues mira, es una alegría lo que ha dado el virus. Pero hay un punto que es el CETI de Melilla, el de Ceuta es un poquito menos,
pero que eso tiene que resolverse de alguna manera. Se están haciendo peticiones por todas partes. En el CETI hay mujeres, hay niñas, hay niños, o sea, donde tiene que haber 500 personas, hay 1.700. Dicen que ha venido 2 aviones con 100 y pico, vamos, con 200 y pico personas, los 2 aviones. No se sabe tampoco. No lo sé. Ni se sabe qué ha pasado con esas personas. Si es que las han deportado, si es que las han dado algún apoyo digno, no sabemos nada de todas las personas. Luego, como se estaban medio ahogando los sin techo en unas carpas que habían montado, pues les trasladaron a una esta de toros, una plaza de toros, que no soy nada atrevida. Que casualmente ha muerto una mujer ahí también. Joder, no lo sabía. Casualmente había un grupo de mujeres marroquíes que también entraron en... Esta era una chica de 30 y tantos años que había estado como interna en una casa pues de melillenses serían, y que la habían, con el tema del COVID, la habían dejado en la calle, y entonces en la calle la recogieron y la llevaron para el centro este de los sin techo. Y cuando les trasladaron el mismo día, esta chica apareció muerta con un golpe en la cabeza, pero de este tema no se ha vuelto a saber nada más. He intentado seguir la noticia, o sea, no pueden vivir en esa situación. No, por supuesto no. Y sobre todo las mujeres, porque son las más vulnerables, que están desde el primer momento ya casi, aunque no hayan sido víctimas de trata, se las considera como tal. O sea, hay que ayudar a estas personas de alguna manera, no se pueden quedar ancladas ahí en un... Totalmente. Si es que, o sea, que es que garantizar los derechos humanos es garantizar que estas personas no se quedan al margen. Yo no tengo las soluciones, pero tengo claro que la óptica política con la que se tratan estos temas no es la adecuada, porque, bueno, yo creo que hay mucho más odio y mentiras que tener en el centro la vida, los derechos humanos, bueno, todas estas cosas que son principios éticos que no vale solo con decirlo, sino que hay que hacer medidas que los implementen y los garanticen de alguna manera. Entonces, a mí me duele muchísimo este tema y me parece una desgracia. Tampoco sabemos nada, porque es que es todo tan poco transparente en las cárceles, tanto de mujeres como de hombres, que están... Hombre, las de mujeres es que menos mujeres reclusas, pero muchísimas, o sea, es una cosa pequeñita. De hecho, las mujeres tienen muchos menos delitos de sangre. Las mujeres, los delitos casi siempre que tienen son de robo. Y esto tiene que ver con ser mujeres. ¿Por qué? Porque normalmente roban porque necesitan dar de comer a sus hijos, mantener a su familia. Entonces, la mayor parte de las presas son por delitos que están relacionados directamente con el cuidado. También entendedme, ¿no? Cuando digo esto, que quiero decir, no las estoy exculpando, simplemente haciendo una diferencia entre qué tipo de delitos comete una mujer y por qué motivos, y qué tipo de delitos comete un hombre. Permitidme que barra un poco para casa. Dentro de este mundo, para casa me refiero al mundo rural. Nosotros estamos en municipios rurales de la Comunidad de Madrid, y hay la tendencia en todos los ámbitos, tanto políticos como sociales, de confundir Madrid capital o las otras 2 grandes ciudades que puede haber en la Comunidad de Madrid y el resto de los municipios, que aunque somos una comunidad pequeña, pero seguimos siendo un mundo rural de alguna manera. Sí. ¿Cómo hacéis diferencia en todo este tema de mujer, el problema del feminismo? ¿Hay una diferencia o veis una diferencia clara, sobre todo Loreto, a ver, entre Madrid, la ciudad, la gran ciudad, el mundo urbano y el mundo rural? ¿Tenéis una referencia mayor? Porque en los últimos feminicidios, hemos comentado al principio, la mayoría de ellos en general en toda España, los más llamativos han sido en localidades pequeñas, en pequeños municipios, no en grandes ciudades. Es que en los pequeños municipios, yo llevo muchos años viviendo en Madrid, pero soy de un pueblo pequeño de Ávila. Entonces, me considero también, ¿no?, de la parte del mundo rural. Hay un problema que es, en un sitio pequeño todo el mundo se conoce.
Entonces también hay muchos, ¿no? Tienes menos herramientas para, de alguna manera, agarrar la vida, porque agarrar la vida no es solo tu vida, sino que es tu vida vista y cuestionada por cada una de las personas que están a tu alrededor. Entonces, claro, eso ya es una diferencia abismal de una persona que viva en un lugar grande a una mujer que viva en un lugar pequeño, porque si no eres lo que patriarcalmente tienes que ser, ¿no? Si no eres el estereotipo de mujer que tienes que ser, ya tienes complicaciones en el propio lugar. Si no eres heterosexual, pues también tienes más complicaciones. Ya si te pasa algo y lo quieres denunciar, probablemente tengas menos lugares en los que denunciarlo. Entonces, por eso es tan importante que descentralicemos, ¿no? O sea, que los puntos, los centros de crisis, los puntos violetas no estén centrados solo en las ciudades, sino que en el mundo rural, en las periferias, también tengamos este tipo de cosas, porque solamente ese tipo de cosas pueden garantizar a una mujer tener un asesoramiento que le garantice el anonimato, que es lo que te garantizan los lugares grandes. Porque claro, yo aquí en Madrid me pasa algo y soy una chica que vive en Madrid. Si me pasase algo en mi pueblo, pues no, soy Loreto Arenillas, la hija de no sé quién, que su padre es no sé qué, que el abuelo hacía no sé cuántos. Entonces, claro, ese tipo de señalamientos posibles también dificultan mucho, te dan menos herramientas si eres mujer y no eres mujer normativa bueno, pues para afrontar las cosas de una manera que los lugares grandes sí te lo permiten. ¿Y desde Madrid tenéis en cuenta esto? ¿Estáis haciendo algún proyecto o una cuestión que vaya más dedicada hacia el mundo rural en el tema de feminismo? Bueno, ahora mismo es que estamos muy centradas con el tema de violencia y con el tema de conciliación, porque estamos como, ¿no? Que es como lo urgente. Ya sé que muchas veces lo urgente se come a lo necesario, ¿no? Pero ahora mismo estamos centradas en eso, pero sí que lo tenemos siempre en mente. O sea, sí tenemos siempre en mente, pues lo que te decía, descentralizar. O sea, aquí lo más importante, yo creo siempre, es descentralizar los puntos violetas. También todas las cosas de prevención. Y en el tema de educación, porque claro, educación y prevención ya te genera una apertura de miras y una forma de entender el mundo que es muy diferente a si no lo tienes incorporado en el colegio, no lo tienes incorporado en una obra de teatro, o si el ayuntamiento, esto también tiene que ver con la cultura, ¿no? Si el ayuntamiento, por ejemplo, hacemos descentralización cultural y el ayuntamiento puede traer obras que de alguna manera pongan en escena que existen otras formas de amar, probablemente si hay una persona que sea gay dentro del municipio, una mujer lesbiana, por ejemplo, no sea tan raro porque te vas acostumbrando a ese tipo de cosas. Entonces, para mí lo principal bueno, principal no, una de las cosas importantes sería descentralizar. O sea, que haya puntos violetas por todas partes, que tengamos prevención y educación, que no esté solo en las ciudades las herramientas para poder acceder a ese tipo de formas de ser que no son normativas, heteronormativas, patriarcalmente normativas. Sí, correcto. Marisa, ¿te queda alguna pregunta? Yo tengo una pregunta que espero que esté contemplada, porque es una cosa básica. O sea, las personas que viven en precariedad, en pobreza, pueden permitirse, porque esto va a ir para largo, el tema de el poder acceder a medidas preventivas, tales como las mascarillas, como los hidroalcoholes, los migrantes, la gente sin techo, van a poder acceder a eso. Tenía que ser una de las prioridades y esto ya es municipio y comunidad, o sea, las dos a la vez, y si no el Estado diciendo esto se está incumpliendo, pero estas personas no se pueden quedar más atrás de lo que se han quedado ya. Y sobre todo, ¿cómo van a hacer frente? Pues mismamente todos los que están, o sea, se está descubriendo ahora el trabajo esclavo y de personas que no tienen ni acceso al agua ni a ningún tipo de saneamiento. ¿Cómo van esas personas a hacer una prevención? ¿Cómo su salud pública dónde está? No lo tienen, claro, no lo tienen ni medio garantizado. O sea, no sé, tenía que haber, claro, estamos hablando en pleno meollo, y eso que ha bajado un poquito la historia, en teoría, pero es que hay demasiados, es que se nos había caído el país ya. Estaba con muchas grietas, como tú has dicho en un principio,
Y es que ahora las dietas y las brechas se van a hacer muchísimo más grandes. Por lo tanto, Totalmente. esta estrategia que están utilizando algunos de cuanto peor mejor, Ya. no nos va a conducir a nada. O sea, porque es el momento de remar todos. Y además estamos viendo que en muchos países, que esa es otra, o sea, la solidaridad entre países también, ayudarse mutuamente, pero que en muchos países no, o sea, están trabajando y han dejado las hostilidades y ciertas historias, en lugar de estarse peleando todo el día, están haciendo cosas por la gente. Que también Sí. puede que sea también por la gente y algunos ganen dinero, porque en todas estas desgracias todo el mundo sí que se saca dinero, pero evidentemente hay que ayudar al Claro, menos es que favorecido. totalmente. Es que yo creo que además lo que decíamos, ¿no? En plan, se ven todas las quiebras de los gobiernos, vale, pues ahora de las políticas de España, pues ahora hay un punto de inflexión. O decidimos volver a 2008, donde no era recortes, privatización, austeridad o tal, o nos damos cuenta de lo que pasó en ese entonces, nos damos cuenta de cómo estamos ahora y podemos dar un giro de 360 grados y volver a recuperar las políticas, sobre todo dirigidas a tener los servicios comunitarios asegurados, o sea, la vivienda, la salud, la sanidad, pues todo es lo que decías, el derecho al agua, la electricidad. Ahora mismo es un punto de inflexión. Yo creo, yo es que soy siempre, bueno, soy positiva, entonces creo que, bueno, que teniendo este punto de inflexión, quizá podemos remar lo suficiente para ir para el lado adecuado. Pues ojalá. Ojalá. Esperemos que Muy así bien. sea, pero vamos, para eso también vamos a necesitar pues poder salir y Sí, podernos expresar, tanto las totalmente, mujeres como los hombres, o sea, porque totalmente. la que se Y luego viene además, que encima, no lo hemos dicho en toda la charla, pero que es muy, muy importante la cooperación y que haya hombres feministas. Eso es importantísimo Exactamente. también Muy importante. y, y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Que en ningún caso cuando hablamos de políticas feministas hay como mala intención o exclusión o no hay dirección de maldad hacia ningún hombre, simplemente es como mostrar un sistema que funciona, que solo nos afecta a nosotras, pero que para destruirlo necesitamos también aliados, necesitamos hombres aliados. Sí, yo deciros que como hombre nunca me he sentido agredido por el feminismo, jamás. Todo lo contrario, es más. Primero soy consciente de que vengo de mujer, como todo nacido. Y Sí, evidentemente jamás me he sentido agredido por este concepto feminista. Y me remonto, ya es una opinión personal, me remonto a la historia de la humanidad. En los inicios de la humanidad, según los historiadores científicos, había matriarcados, no patriarcados, en el origen. sí, Pero bueno, es un pequeño detalle. Sí quería puntualizaros con lo que estábamos hablando hace un momento de esas personas en altísima vulnerabilidad, que no tienen acceso al agua y tal. No muchos meses antes de surgir la pandemia, un informe de un investigador de la ONU que hizo aquí en España, no sé si os recordaréis, dio un índice muy elevado de pobreza, máxima pobreza, de pobreza, pero de la que estamos hablando, que vemos habitualmente en la televisión, en aldeas africanas, en la India, etcétera, aquí en España y más en la Comunidad de Madrid. No estamos hablando de otros países, hablamos de algo que ocurre aquí dentro de España y que esa gente está aquí. Hay gente en máxima y absoluta pobreza que no tiene ni acceso siquiera al agua corriente aquí, en la misma Comunidad de Madrid, en pleno sí, sí, siglo XXI. En fin, dicho una esto, barbaridad. es una auténtica barbaridad. Loreto, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. El placer es mío, muchas gracias, ¿eh? Ha sido Esperemos que muy, en el muy futuro agradable. se repita y que no sea por malas noticias, sino por buenas noticias y avance en este nuevo planteamiento feminista y verde que se pretende dar a esta sociedad. Marisa, Sí, muchas gracias también por a tu vosotros, colaboración ha y tu sido aportación. un Y a gustazo. todos Y a todos ustedes, queridos oyentes de RCM, Radio Collado Mediano, deseamos que les haya interesado, que creo que es muy importante y que en todas las familias y hogares de la Sierra Noroeste y de toda la Comunidad de Madrid es un tema que nos tiene que hacer recapacitar mucho, familia, mujeres, cuidados, conciliación. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa de Confinados con la Voz,
que va a ser breve, en breve y muy pronto.